Listo, ya le Ah, pongo, muchas gracias, profe. ya lo puse a grabar, ¿listo? Entonces, para que la grabación quede completa, voy a colocar el enunciado del parcial. ¿Listo? Y lo explico. Y luego de que explique el enunciado del parcial, explico cuál sería mi secuencia lógica, mi secuencia. Ustedes pueden tener otra de diseño. ¿Bien? Entonces, en ese término sería, a ver, miremos aquí. Aquí lo voy a encontrar. Y les va a aparecer el preparcial. Ya les voy a compartir la pantalla del preparcial. ¿Listo? Para comunicaciones digitales, el número 1. Entonces, nuevamente, vamos a estar en un óvalo, ¿cierto? De 500 millas que tenemos que recorrer, con una velocidad que es muy rápida, mayor a 250 kilómetros por hora. Debemos tener un sistema de comunicación muy robusto. ¿Qué significa que el sistema de comunicación sea muy robusto? Que puede tener señales con unos sensores que van a tener una sensibilidad alta, ¿cierto? Para que podamos tener una detección rápida y que a la vez debe comunicarse rápido. Y que son 64 sensores, así que esos 64 sensores pueden tener el tipo de sensores que nosotros conocemos. Y para eso utilizamos señales sinusoidales, cosinusoidales, tipo pulso, triangulares y aleatorias. Bien, a ver si las dije bien. Sinusoidales, cosinusoidales, pulso, esas pulsos recuerden que pueden ser PWM también, ¿no? Triangulares y aleatorias. Todas acotadas entre 0 y 5 voltios. ¿Listo? Se exige, ¿listo? Nuevamente que el vehículo únicamente puede detectar señales, solo detectarlas. Entonces el piloto solamente podrá ver las señales. Y el PIT es el que las procesa y hace el sistema de comunicaciones y manda, bueno, el piloto aquí en este caso me refiero, ¿no? Porque es autónomo, me refiero a la pantalla donde quedaría o donde quedaría todo lo que analizamos del piloto, ¿cierto? Y todo sería hecho desde el PIT, el procesamiento, el envío de las señales para solamente decirle al carro, gire a la derecha, gire a la izquierda, acelere, frene, ¿sí? Todo ese tipo de cosas se hacen en el PIT, porque evidentemente lo que buscamos es que la parte electrónica sea lo más óptima posible. Se toma la decisión, el equipo de investigación, de usar una TDM totalmente digital. ¿Eso qué indica? Que una vez yo seleccione mis estados de cuantificación, que yo aconsejo sea mayor a 8 bits, para que tenga por lo menos 256 estados, ¿no? 2 a la 8, de 0 a 255. O, en su defecto, en la vida real, una electrónica que hoy tiene 2, 10 y 12 bits, sea capaz de tener una sensibilidad muy buena en función de esos sensores. Y podamos tomar mejores decisiones. Si quieren, déjenlo en 10 bits, que es lo que maneja normalmente un microcontrolador de la vida real. Una vez tenemos esos 10 bits cuantificada la señal, necesitamos hacerle una codificación, ¿cierto? Y la codificación de esa línea incluye convertir un número, ¿cierto? Que puede ser un número de 0 a 1024, de 0 a 1023 en bits. Entonces siempre van a salir parejas de 10 bits. Y esos 10 bits que yo estoy enviando tienen que ser codificados en algún tipo de código de línea. Recuerden, en este caso, que los códigos de línea tienen una transformada de Fourier, ¿cierto? Que lo que me dice es que si el código de línea efectivamente lo mando bit a bit, lo que tengo que reconstruir es un bit en función de deltas o de pulsos, que me daría como ancho de banda para NRZ, ¿cierto? Para sin retorno a cero o para con retorno a cero, hagámoslo sin retorno a cero inicialmente, unipolar el pulso normal. Esto y el ancho de banda es 1 sobre la frecuencia que yo tengo de banda base. ¿Listo? Que va en función del tiempo de bit que acabo de seleccionar y que está limitado según el código, según esto, está limitado, en un segundo, por 50 megamuestras por segundo. Si yo coloco la máxima frecuencia de 50 megamuestras por segundo, ¿cierto? Pues ahí ya tengo mi ancho de banda, que debería ir en banda libre. Como mínimo debería tener en banda libre 50 megahertz. Si utilizo 48 megamuestras por segundo, pues 48 megahertz.
Si utilizo 38, como mínimo 38. Si utilizo 24, 24. Y así sucesivamente. Estas megamuestras tienen que ser lo suficientemente buenas para muestrear 64 señales que están trabajando a 40 kHz. Esas 64 señales que están trabajando a 40 kHz, cada una, ¿cierto? Deberían muestrearse en un solo periodo. Es decir, la primera muestra debería equivaler a que yo sea capaz de reconstruir la señal. Si yo hago la multiplicación directa nomás de 40 kHz por 64 sensores, ustedes van a obtener lo siguiente. Voy a irme a, bueno, que yo voy a ir apoyándome de MATLAB. ¿Listo? Y ustedes van a encontrar que el ancho de banda mínimo debería ser de 40 kHz por 64 sensores. ¿Listo? Eso en términos generales, en valores de Hertz, me daría, a ver, lo corremos. En un segundo, aquí ya les entrego el valor. 2.560.000 Hz. Es decir, que el ancho de banda mínimo que ustedes necesitan o la frecuencia mínima que necesitan para poder trabajar en ese sistema es de 2.56 MHz. O sea, que las mínimas muestras que yo necesito para poder trabajar aquí es, según el teorema de Nyquist, esto por 2 veces. ¿Cierto? Según el teorema de Nyquist me dijo mínimo 2 veces la frecuencia de muestreo. Es decir, que yo debería estar muestreando para que tenga señales de 40K en canales de 64, en 64 canales o 64 sensores, debería tener 5.12 mega muestras por segundo. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, solamente arrancando desde acá. 5.12. Algunos de ustedes dicen, ah, bueno, pero si tengo las 50, pues entonces muestremos a 4 veces. ¿Por qué? Porque me parece que puedo recoger mejor la señal. Sí, eso se puede hacer. Pero recuerden que tengo que estar acotada, o mi señal, 10 bits o de bit, o el tiempo de bit debe estar acotada a 40 kHz más. Bien, luego, ¿cómo hago para encontrar esos 40 kHz máximos? Pues por cada señal del sensor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que acotar? Y decir, por ejemplo, si mi sensor es sinusoidal, pues entonces la señal sinusoidal debe tener máximo 40 kHz. Fácil, resuelto. Si es cosinusoidal, igual, fácil, resuelto. Si mi señal es triangular, debe tener máximo 40 kHz. No, porque tienen las componentes frecuenciales de segundo armónico, tercer armónico y cuarto armónico. ¿Listo? Y aunque los armónicos pares son 0, que nosotros hicimos las transformadas de Fourier, ¿cierto? Las series de Fourier de estas señales triangulares, ustedes se dieron cuenta que está un armónico principal y hay unos armónicos secundarios que me llevan a poder tener la reconstrucción de la señal. Lo mismo pasa con el pulso, por eso la señal pulso es la más importante, porque la señal pulso, cuando hago mi transformada de Fourier, recuerden que la serie de Fourier es para señales periódicas y la transformada de Fourier para cualquier señal. Yo aquí analizo pulso a pulso, por eso utilizo la transformada de Fourier. Tengo que tomar o hacer que mi máxima señal o que mi máxima frecuencia sea de 40 kHz por cada uno de esos sensores. Si yo aseguro eso, pues yo ya sé que las muestras que tengo que hacer son 5.12 megamuestras por segundo. Entonces ahí ya logré asociar el tiempo con el que me está muestreando la FPGA versus la frecuencia que tendría en cada sensor como máximo. Y además acoté el ancho de banda, porque dije son 5.12 megamuestras para poder tener un ancho de banda de 2.56 megas. Entonces, si yo escojo una banda libre de 180K a 200K, ese 2.5 megas no me cabe. Si yo escojo una banda libre en 100 megas, pues tengo que mirar si esos 100 megas los puedo ocupar todos con un solo canal. Si yo escojo una banda libre de 2.4 GHz, pues entonces ahí ya sé que tengo canales de 6 megas. Posiblemente me sirva. ¿Sí me hago entender? Y esos conceptos que están fuera del parcial deberían estar lo suficientemente claros acá para poder realizar el evento. Una vez tenga eso, yo ya sé que hacer la TDM a esa frecuencia de muestreo, pues me va a dar un espectro cualquiera. ¿Listo? Pero ese espectro cualquiera viene acotado por NRZ o RZ o Manchester
dependiendo de la codificación que yo seleccione. Es decir, una vez hice el cálculo para mis 40 kHz máximo y multipliqué en línea recta 40 por 64 sensores, yo sé que si llego a seleccionar una codificación inadecuada, a mí se me puede duplicar el ancho de banda o ir a la mitad, en función de la teoría de las codificaciones de línea que ya vimos y que ustedes hicieron, las transformadas de Fourier. Recuerden que nosotros hicimos las transformadas de Fourier de no retorno a cero, que era un coseno analizado. Luego hicimos la transformada de Fourier, ¿cierto? De la de retorno a cero. Luego hicimos la transformada de Fourier de las demás. Y ustedes observaron que efectivamente cuando se hacía esa transformada de Fourier, el ancho de banda de cada uno de las señales variaba. Entonces ustedes tienen que analizar, porque el ancho de banda que yo les calculé en línea recta, anclados uno a uno, ¿cierto? Para poder sumar el ancho de banda total de la señal TDM, va orientado a solamente la unipolar, ¿listo? Sin retorno a cero. Pero resulta y pasa que ahí me dicen, ¿listo? Y una de las condiciones es que debe ser seguro. ¿Listo? ¿Qué es eso de seguro? Que no lo vaya a detectar otro equipo. Y no solamente es que yo envíe una señal a una frecuencia específica que solo conozca yo. No es solamente eso. Es que yo debo asegurarme que le debo colocar una codificación ahí. ¿Cuál es la codificación más robusta que ustedes podrían tener dentro de esas 5? Pues algunos podrían decir, pues a mí me parece que es la de retorno a cero bipolar. ¿Por qué? Porque la de retorno a cero bipolar tiene una señal diferencial más menos, ¿cierto? Y en función de comunicaciones una más menos es más efectiva que una señal 0 a 5 voltios. Aceptado. O alguno podría decir, no, a mí me parece que la mejor es la Manchester, porque es la que mejor codifica. ¿Cuáles son las condiciones de seleccionar una o la otra? Que se me van a mover los anchos de banda. Si yo logro hacer funcionar todo el tiempo, lo observan, en el cual en este momento en comunicaciones digitales tendría la limitación del ancho de banda versus las mega muestras que ya vi que las solucionamos fácilmente porque la FPGA está sobrada hace 50 años, no era así, ¿no? Yo tengo la frecuencia de muestreo sobrada y tengo un canal de 2.4 GHz, pues por ahí ya debería estar mi solución. Si encuentro, por ejemplo, que en la señal o en la banda de 110 megas o en la de 100 megas por ahí cerca, ¿cierto? Que está un poquito por encima de las FM, ¿puedo entrar? Pues podría hacerlo también perfectamente. Solamente digitalizando la señal y poniéndole en una frecuencia, que todavía no sé si es ASK o FSK porque todavía no la hemos visto. Bien, pero sabemos que va a haber una frecuencia de portadora. Y toda la monto ahí. Después de que tenga la TM, toda la monto ahí y el ancho de banda lo que me dé. Y el ancho de banda, lógicamente, va a depender de la frecuencia de muestreo, que ya la acabamos de calcular. Aproximadamente 2.5 megas. Si logro hacer caber todo eso, listo, ya tengo la tarjeta electrónica solucionada, ya tengo los datos solucionados. Y además de eso, no ocupo los 50 megamuestras. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no ocupo las 50 megamuestras si las tengo todas? Porque si yo tengo una sola FPGA y utilizo la FPGA con 5 megamuestras para hacer solamente el sistema de comunicaciones, las otras 45 las utilizo para procesamiento. Entonces, todo ese tipo de características en las cuales ustedes están diseñando su equipo de electrónica y telecomunicaciones desde el punto de vista digital, hace que un problema tan sencillo como era hacer una codificación, una cuantificación y no sé, y una toma de muestras en los sensores se convierta en un problema más macro, que me ayude a mí a poder optimizar, porque ese es el objetivo, optimizar el resultado. Más o menos quedó claro, un poco de pronto más claro con la cantidad de variables que quería que tuviesen en cuenta o no mucho. Nosotros conoceríamos el diseño separado en 4 etapas. Un diseño conceptual que me dice se puede hacer o no se puede hacer. Evidentemente esto lo podemos hacer. La teoría ya nos los está diciendo. Un diseño preliminar que me dice a mí en un diagrama de bloques, mire, yo lo puedo hacer y lo haría de esta forma. Estas serían las entradas, estas serían las salidas. Y lo tengo. Un diseño detallado, ¿cierto? Como una tercera fase que me diría, bueno, ya dentro de cada diagrama de bloques ya tengo que empezar a meterle valores y a saber qué es lo que entra y qué es lo que sale. Bien, y el cuarto pues ya es lógicamente el diseño final.
Esas son las 4 etapas que ustedes tendrían que quemar. El diseño conceptual ya sabemos que lo podemos hacer. El diseño preliminar lo acabamos de mencionar. Es cómo hacer los bloques y qué entraría cada bloque. Y el diseño detallado es lo que tienen que hacer ustedes, que es hacer la cuantificación, hacer la codificación y ya. ¿No? Más clara la metodología de pronto. La secuencia está bien. Sí, profe, ya más clara la cosa. Creo que más o menos ya se vislumbró, ¿no? Pudiese haber sido con otro ejercicio, claro, lo puedo colocar cualquier cosa, pero mientras se mantengan esas cuatro formas, va a dar igual. ¿Por qué coloco esta comunicación de vehículos autónomos? Porque en realidad en el 2021 se va a llevar así las 500 millas de Indianápolis. Lo van a hacer así. Bien, ya hay universidades participando en esto. Primera cosa, o sea, estamos aplicando lo que estamos haciendo enlazado con la investigación que en realidad se está ejecutando actualmente. Estamos utilizando los conceptos para resolver algo real y no para resolver los ejercicios típicos de siempre, señores. Eso se hacía, ¿cierto? Cuando nosotros estábamos en una clase presencial. Cuando estamos en una clase que discute otro tipo de cosas, pues aquí lo que hay que hacer es aplicar conceptos porque la información está toda en Internet. Ahora, hay que coger la información y armar el rompecabezas. Si ustedes son capaces de armar el rompecabezas, pues evidentemente ustedes ya manejan la teoría y manejan la práctica. Si no, pues evidentemente no. Claro, hasta ahí, hacia allá apunta la estrategia. Vean que la estrategia cambió totalmente. Como nos cambió la vida, nos cambió la estrategia. Y a eso tenemos que adaptarnos. ¿Claro el reto o no? Sí, señor, ya un poco mejor. Profe, Díganme. qué pena. ¿Será que yo podría mostrar la pantalla y mostrarle más o menos la idea de cómo es, pues por lo menos la maqueta, de cómo lo tenemos planteado en mi grupo? O Claro, claro, claro que sí. Igual es un preparcial. Acuérdense que esto no es el parcial, es un preparcial y de eso se trata, ¿no? sí, sí, señor. Entonces voy a compartir la pantalla. Ahí ya se está viendo. Sí, señor. O sea, según, bueno, según como lo entendimos en mi grupo, ok, son 64 señales, donde el piloto va a estar viendo pues 8 en cada pantalla. Recuerde que es un vehículo autónomo. Ok, sí. Pero bueno, Piloto ok, hacemos referencia a las señales del piloto, ¿vale? listo. Pero más o menos si es así la idea, donde cada, pues digamos en cada gráfica se mostraría cada una de las señales y bueno, ya sería seguir mostrando pues toda la parte de la información y pues al final de cómo se va a hacer la transmisión, dependiendo pues el... Pues se podría hacer. Lo que pasa es que para mi gusto, esas 64 funciones que usted acaba de colocar, ¿cierto? Sería la información completa. ¿Sí me hago entender? Y pues detalladamente sería una mejor opción y una mejor solución que la que yo planteo, porque me permite cambiar frecuencias, por ejemplo, decir, ah, bueno, ya no son 8 sinusoidales que yo tomé para frecuencias aleatorias, acotadas, sino que coloco No, profe, frecuencias o diferentes, sea, esto realmente es más como para, visual. sí, visual. Realmente tenemos una función que nos da pues las 64 frecuencias aleatorias, que pues ya con lo que acaba de mencionar pues hay que revisar pues a qué frecuencias va la triangular, las sinusoidales o bueno, las que van a quedar aleatoriamente. Pero no, lo que se va a ver ahí es visual en donde se va a mostrar pues a qué frecuencia está esta gráfica, más o menos. En Sí, donde sí, tenemos señor. acotado pues un mínimo y un máximo, nada más. Pero Correcto. sí, más Recuerden visual. que siempre se acotan entre 0 y 5 voltios. O sea, al final Y, exacto, sí, y 0,5 voltios, sí, señor. cuando usted hace la cuantificación, perdón, el objetivo de la cuantificación es precisamente obviar cuál sea la forma de la señal. No me interesa. ¿Sí me hago entender? O sea, es Sí, hacerles señor. entender que la cuantificación lo que busca es eso. No me importa si es sinusoidal, aleatoria, triangular, rectangular, no me interesa, porque son tantos los niveles en los cuales yo voy a cuantificar que al final voy a poder reconstruir la señal al otro lado. ¿Sí me hago entender? O sea, eso casi que me dice, tengo 64 señales, sí, pero a mí lo que me interesa es cómo los voy a cuantificar. Ok. ¿Sí? O Entonces, sea que, o sea que lo que usted está diciendo era que solo tomáramos 8 en la ventana y
que es solo la parte visual y simplemente las otras, las restantes, se meten en el TDM y pues nunca se observarían, ¿no es algo así? ¿O? Yo lo que estoy diciendo es que cada uno de ellos, ¿cierto? Debería ser, o cada una de esas señales debería ser, o debería tener dentro de 8 señales de su mismo tipo. Entonces, si yo en la primera, en esa pantallita que usted tiene ahí, donde dice señal Digamos que 9, aquí, correcto, acá. bueno, en la uno colocara, bueno, ahí van las sinusoidales. Aquí, 8 sinusoidales metidas aquí en esta Sí, pero gráfica. como pues usted podría colocar 8 a diferente frecuencia, 8 a la misma frecuencia, no interesa, porque Ok. usted ya tiene limitada esa frecuencia. O sea, ¿cómo la tiene limitada? Lo máximo que puedo yo mezclar son 40 kilohertz. Ok. ¿Listo? O sea, están acotadas. Puede colocarlas usted entre 0 y 40, no importa, pero si usted coloca una sola, le da lo mismo que si coloca 8. Puede colocar 8 de la misma frecuencia y se le va a ver una sola gráfica. Bueno, sí, sí. ¿Cierto? 8 triangulares, 8 PWM, 8 aleatorias, 8 triangulares, 8 cosinusoidales. Bien, y ahí le da 6 y en las otras dos puede repetir, puede decir, bueno, o tomar otras señales. Decir, bueno, ya no son aleatorias, sino, no interesa, o sea, ahí la señal no interesa. Recuerde que en su curso de señales y sistemas les explicaban que hay una señal de salida y una señal de entrada. Ahí no interesa la señal, lo que interesa es que el sistema sea lineal. ¿Sí me hago Ok, entender? perfecto. O sea, Sí, 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 sí. la cuantificación me asegura que el sistema es lineal. Listo, profe. No, sí, sí, ¿Bien? ya esta parte ya, claro. Sí, señor. ¿Listo? Entonces ahí casi que me quito de la cabeza, ¿cierto? La idea, y eso es algo que también quiero que ustedes comprendan, de quitarse de la idea de cuál es la forma de la señal, porque la cuantificación me soluciona eso. No me interesa cuál es la forma de la señal. Cuantificar es tomar muestra a muestra, o sea, me trae un problema que en su determinado momento era continuo y tenía una cantidad de variables y me lo convierte en un solo problema que se vuelve deltas, ¿cierto? Es decir, muestreo en este instante de tiempo y lo que me interesa es este instante de tiempo y no me interesan los de atrás ni los de adelante. ¿Por qué? Porque en el sistema de electrónica, ya en el sistema de pensamiento del carro, que no nos interesa en este momento, él sí va a tomar las señales, va a armarlas, va a sumarles, va a hacer los algoritmos que usted quiera y va a tomar decisiones. Pero a mí en el sistema de comunicaciones no me interesa eso. Listo, profe. ¿Listo? Coloquen Sí, esas señales. Evidentemente, si usted coloca una sola señal en la primera gráfica, tendrá que duplicar o poner por 8 esa señal, ¿cierto? En el momento de hacer el TDM. Eso es importante que lo tenga en cuenta. Así sea la misma. sí, sí, o sea, ¿Listo? a la larga es que, a ver, ya haciendo como un resumen de todo. Aquí digamos que van a quedar las 64 señales, las 8 señales de no, digamos. Es correcto. Es correcto. Pero en el TM, pues deben estar las 8 señales metidas en el TM, Es correcto. así sean, incluso sean Sí, iguales o no. señor. Sí, Listo. sí, señor. Ya esa parte Tal clarísima. cual. ¿Listo? Y como el TDM es una sola pantalla, entonces Sí, no le sí, sí. interesa. Entonces está. Sí, ¿Esto? Si usted selecciona una cuantificación, eso sí lo que le va a salir es un chorro de bits, pero un montón, porque si son 64 bits, y ahí es donde usted va a sí. poder medir el ancho de banda. Ahí es donde usted va a observar que, por ejemplo, cuando hace una señal, una señal en telecomunicaciones que utiliza 1.000.000 de bits, y que usted sabe que hoy en día, pues hacer 1.000.000 de bits es súper fácil porque tengo una FPGA o tengo cualquiera el sistema de estos embebidos Arctic o un Texas, cualquiera el que ustedes quieran, lo puedo hacer de forma fácil, lo importante es que lo programe bien. Y tan pronto haga esa secuencia en un DSP, ¿cierto? Pues que estos tarjetas electrónicas son DSPs avanzados, pues automáticamente usted al otro lado va a detectar una cantidad de señales que más adelante las puede utilizar y las puede anclar, por ejemplo, con un protocolo IP y demás, y lo que usted quiera meterle a ese tipo de comunicaciones. Pero de momento usted tiene que asegurar desde telecomunicaciones que en esta capa que usted está trabajando, ¿cierto? En donde está Sí. manejando el protocolo, que es su capa donde está haciendo el funcionamiento, le va a trabajar y usted hace parte de ese equipo de trabajo. O sea, usted solamente tiene que dedicarse a esa comunicación. Ya habrá otro equipo de trabajo que hace la IP, habrá otro tipo de trabajo, otro equipo de trabajo que hace los algoritmos de seguridad. Pero en el momento yo tengo que asegurar, por ejemplo, que por lo menos tendría que entregar una robustez de un determinado tipo. Bien, entonces hacen cuantificación, hacen codificación, envían la señal y aseguran, ¿listo? Aseguran que eso está dentro del ancho de banda que seleccionaron en la banda libre, porque ustedes son los que son los ingenieros electrónicos de telecomunicaciones, son ustedes, no son los de sistemas que lo dicen, venga, uy, ¿qué espectro escojo? No, son ustedes los que tienen que seleccionar. Listo, ¿Claro? profe. Sí, señor. ¿Listo? Muchas ¿Vale? gracias. Sí, ¿Vale? O señor. sea, es más corto de lo que ustedes creo que se estaban imaginando. Sí, la Hay que verdad es que sí. acotarlo y para eso sirven las 4 etapas.
Para eso sirven los diagramas de bloques, para acotar qué es lo que tengo que hacer. Listo, profe. ¿Vale? Sí, Bueno, señor. espero que haya quedado claro. Voy a parar la grabación y aquí ahorita la subo apenas terminemos la clase.